Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. El gigante del e-commerce Amazon presentó resultados trimestrales la semana pasada y el mercado pues reaccionó muy bien a estos resultados. En el vídeo de hoy pues vamos a ver pues qué es lo más importante que nos han dicho tanto en la conference call como en la presentación de resultados, y finalmente pues veremos una pequeña valoración para ver cómo viene cotizando la empresa en estos momentos. Así que no os perdáis el vídeo porque vienen pues un montón de cosas interesantes. Bueno, lo primero que quería comentaros es que en el Q1, en el anterior trimestre, Amazon nos dio una guía de lo que ellos estimaban que iban a generar en ingresos, en ventas, en el segundo trimestre. Y aquí tenéis el rango. Ellos nos dijeron que iban a generar entre 116.000 millones en ventas y 121.000. Y tras presentar resultados, pues ellos nos han presentado 121.200, es decir, que han superado ligeramente pues esa guía que nos dieron en el anterior trimestre. Y los analistas pues estimaban más o menos un rango medio de lo que nos dijo Amazon. Ellos esperaban 119.000 millones. Entonces pues han batido en más de 2.000 millones de dólares en cuanto a ventas. Después, por otra parte, tenemos que los beneficios por acción han sido peor de lo estimado. Después, al final del vídeo, veremos por qué, porque ha habido algo que ha impactado en estos resultados. Y el resultado ha sido una pérdida de 20 centavos por acción frente a lo que se estimaba que era que iba a ganar 12 centavos por acción. Entonces, bueno, en este sentido tenemos resultados mixtos, baten en ingresos, pero lo hacen peor en beneficio por acción. Nos presentan estos buenos resultados en cuanto a ingresos, a pesar de que la moneda les ha perjudicado en 320 puntos básicos, cuando ellos habían estimado que les iban a perjudicar en 200. Así que esto es positivo porque, bueno, la moneda les ha perjudicado más de lo que ellos pensaban y aún así han conseguido más ventas. Pero después hablaremos pues de la parte del beneficio. Las acciones, como os digo, reaccionaron bien, con una subida del 10% en la sesión posterior a la presentación de resultados, y las acciones pues están cerca de los 135 dólares por acción. Ya sabéis, os recuerdo que Amazon hizo un split de 20-1, por si alguno de vosotros no os cuadra pues este precio, ¿no?, de 134 dólares por acción, cuando la empresa pues antes cotizaba más de 2.000. Es por este ajuste que se ha hecho, ¿vale? Ya tenéis en algún vídeo explicado lo que implica un split, y a nivel fundamental pues no tiene ningún cambio. Bueno, el mercado, como os comentaba, vio con buenos ojos y rebotó más de un 10%, lo que supuso que Amazon recuperase más de 100.000 millones de dólares en market cap, en capitalización de mercado, en una sola sesión. La capitalización de mercado simplemente es el precio al que cotizan las acciones por el número de acciones en circulación, ¿vale? Entonces, en esa sola sesión, pues Amazon tuvo un cambio de más de 100.000 millones de dólares, que es bastante. Aún así, hay que tener en cuenta que Amazon, pues como todo el mercado, también ha estado cayendo, y aun teniendo en cuenta pues las subidas de estos días, lleva una caída desde sus máximos históricos superior al 25%. Aquí podemos ver los drawdowns o las caídas que ha tenido Amazon en cuanto a porcentaje, y vemos como desde el año 2010, que es lo que nos marca este gráfico, pues la caída que lleva este año es la mayor que ha tenido, que ha llegado a ser pues superior al 40% en el punto que marcó hace unas semanas. Ahora vemos pues que las acciones están recuperando, pero aún así, lo que os decía, la caída es ligeramente superior al 25% desde sus máximos históricos, que es una caída bastante considerable, y vemos que en más de una década pues Amazon nunca había caído tanto en cuanto a porcentaje. Sí que es cierto que si vamos más atrás, lo que pasa es que en este gráfico no me lo mostraba, en la burbuja de las .com sí que llegó a caer más, llegó a caer cerca de un 90%, pero bueno, en este gráfico no me lo muestra, solo me muestra desde el 2010. Bueno, pasamos a echar un vistazo a sus resultados, y en primer lugar pues quiero hablaros de las ventas. Ya hemos visto cuál era la cifra de ventas que nos habían presentado, y eso supone un crecimiento del 8% comparado con el mismo trimestre del año anterior, lo cual pues es un muy buen crecimiento. Ya hemos visto como otras empresas tecnológicas, como puede ser Meta, que tenéis el vídeo de los resultados en el canal, ¿vale? Os invito a echarle un ojo, pues en este caso decreció. Entonces, bueno, en este sentido pues Amazon parece que va bien en la parte de ventas. Y algo que llama la atención es, bueno, aquí ellos nos dividen por ventas de productos y por ventas de servicios. Y llama la atención que el 53% del total de las ventas ya es de la parte de servicios, no de la de productos. Y esto es algo muchísimo mejor. ¿Por qué es algo muchísimo mejor? Bueno, pues ya os he hablado de esto en otros vídeos, pero normalmente los ingresos que provienen de la parte de servicios pues tienen márgenes de beneficio mucho más altos. Esta es una de las partes por las que pienso, y ya os hice un vídeo hablando de esto, que Amazon puede expandir sus márgenes de beneficio en el futuro.
y además suelen ser ingresos normalmente más recurrentes, más estables y más predecibles. Este cambio en la composición de los ingresos que estamos viendo en Amazon hacia cada vez más servicios no es algo únicamente que esté sucediendo en esta compañía, sino que también, por ejemplo, en empresas como Apple también se está viendo, aunque no tienen tanto porcentaje de las ventas, ¿vale? Apple tiene como un 23% de la parte de servicios, pero también se está viendo esa transición, ¿no? Cada vez más hacia servicios. Y bueno, lo veremos en el vídeo de los resultados de Apple, que os lo subiré pues esta próxima semana también, ¿vale? En cuanto tenga un poco de tiempo, pues os grabo el vídeo. Tenemos también, os he señalado aquí, que los gastos operativos se incrementan un 12%, un crecimiento superior al de los ingresos, y el beneficio operativo pues cae con fuerza, cae un 57%, de 7.702 millones a 3.317. Y cae con fuerza porque Amazon se está viendo perjudicada pues por muchos de estos aumentos de precio, ya sabéis, costes del transporte, por ejemplo, de los envíos de los paquetes, etcétera, y que le están afectando mucho. Entonces, hasta que no se normalice la inflación, como ya hemos venido comentando en anteriores presentaciones de resultados, pues realmente Amazon probablemente vaya a presentar resultados en cuanto a la parte de beneficios operativos y beneficio neto, pues flojos. Aquí tenemos como el año pasado sí que generaba beneficio la empresa, ¿vale? Estos serían los beneficios por acción diluidos, los EPS, y el año pasado presentó $0,76 por acción, y este año, lo que os he comentado al principio del vídeo, una pérdida de 20 centavos de dólar por acción. Si miramos, por ejemplo, el número de acciones en circulación, ya sabéis que Amazon anunció pues hace unos meses una recompra de hasta 10.000 millones, creo recordar que era el importe, y el número de acciones en circulación pues ha disminuido comparado con el año pasado, ¿vale? Aquí ellos ya nos han hecho el ajuste por el split, y el número de acciones ya ajustado por ese split pues disminuye un poquito de 10.286 millones a 10.175. Así que bueno, eso es positivo, por lo menos no hay dilución en este caso, como venía siendo habitual pues los últimos años. Seguimos avanzando y bueno, aquí también nos hablaban en una de sus diapositivas de las ventas netas, pero en lugar de ser las ventas del trimestre, que veíamos que crecían un 8%, pues ellos nos han cogido los últimos 12 meses. Y si cogemos los últimos 12 meses, pues las ventas crecen un 10%, y sin tener en cuenta el impacto negativo de la moneda, pues crecen un 11%, que es un crecimiento superior al que presentaban este trimestre. En total, en los últimos 12 meses, pues tendría unas ventas, fijaros, de 485.902 millones. Una auténtica locura, como ya sabréis, es una de las empresas que más ingresos genera, junto a Walmart y alguna más, y es un negocio increíble. Bueno, algo que me parece importante, y nos lo mostraban aquí con esta pequeña imagen que nos ponía, es que la parte de AWS, que para mí es una de las claves del éxito de Amazon y que justifica pues buena parte de la valoración, pues ya tiene el 15% de los ingresos. Y a medida que sigue creciendo, como esta parte de la empresa crece más que el resto, que bueno, hay partes que sí que crecen, como la publicidad, como veremos luego, pero por ejemplo las ventas online sí que están más estancadas. Entonces, como esta parte crece más, cada vez representará una parte mayor de los ingresos. Y si vamos a la parte del EBIT que nos presentaban este trimestre, pues ellos nos hablaban de tres partes, ¿no? En la que nos dividen pues el beneficio operativo. La parte de Norteamérica, que actualmente vemos cómo ha entrado en pérdidas. El segundo trimestre del 2021 la empresa generaba 3.147 millones de beneficio operativo y este año genera pérdidas. ¿Por qué genera pérdidas? Pues porque no han podido repercutir todavía todos esos incrementos de costes, y los costes operativos pues han subido más que los ingresos. Veis que pasan de 64.000 a 75.000 y los ingresos de 67.000 a 74.000. Entonces eso pues les ha hecho entrar en pérdidas. La parte internacional, en la que operan pues en otros países, ¿no? Como puede ser España, entre otros muchos, pues ha tenido pérdidas, pero en este caso, además de tener pérdidas, le caen las ventas. Fijaros cómo las ventas pasan de 30.000 millones, 30.700 millones a 27.000. Entonces en esta parte internacional sí que ha habido una caída de ventas y bueno, la pérdida en este caso, de pérdida operativa, pues es bastante más grande. Es el triple lo que han perdido que en la división de Norteamérica. Y el año pasado sí que daba unos pocos beneficios, bueno, daba unos 362 millones de beneficio, pero es que este año ha perdido 1.700 millones. Y después tenemos pues lo que es la joya de la corona, que es AWS, que bueno, ya veis el crecimiento que está teniendo, está creciendo a un 33%, si no recuerdo mal, que está muy bien en cuanto a ventas, y el margen operativo, pues si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, se expande un poquito, del 28,3% que tenía
al 29%. Esto es positivo. Pero si lo comparamos con el anterior trimestre, sí que es cierto que el anterior trimestre este margen fue superior, fue del 35%, entonces sí que tendríamos una caída del margen. Pero ya os digo, comparando con el mismo trimestre del año pasado, pues tiene un margen del 29% en esta parte, margen operativo, que es un muy buen margen de beneficios. Esto es lo que realmente le da dinero a la compañía, la parte de AWS. AWS ya tiene, pues como veis, 19.739 millones en ventas en el último trimestre, y esto, si lo anualizamos, ¿vale? Si cogemos esta cifra y nos la multiplicamos por 4, pues ya estaríamos cerca de los 80.000 millones de dólares anuales, ¿vale? ¿Por qué lo multiplicamos por 4? Pues porque hay 4 trimestres, ¿vale? Por si alguno se lo está preguntando. Entonces, bueno, por la parte de AWS parece que las cosas van bastante bien. Continúa creciendo a un muy buen ritmo, un ritmo muy acelerado, y ellos nos decían que creen que todavía están en las primeras etapas de la adopción de la nube por parte de muchas empresas y sectores públicos. Las estimaciones que hay ahora mismo, con los números que tenemos ahora mismo y las previsiones sobre el sector de la nube, es que todavía le quedan muchos años de crecimiento, ¿vale? A lo mejor sí que es cierto que no van a crecer a este 33%, pero sí que se esperan crecimientos de 2 dígitos durante bastantes años. Aquí os he compartido pues la cuota de mercado que tenían, en este caso es del cuarto trimestre de 2021, ¿vale? A cierre de 2021, pues las diferentes empresas que compiten en el mercado del cloud. No he encontrado más actualizado, pero realmente en 2 trimestres esto no ha cambiado mucho. Y vemos que el líder indiscutible es Amazon, con un 33% más o menos de la cuota de mercado. Y vemos que más o menos pues es la misma cuota de mercado que viene manteniendo en los últimos años. Y después vemos como otros, como Microsoft, están creciendo bastante y ya tienen más del 20% de la cuota de mercado. Google también está creciendo y tiene pues un 10% aproximadamente, y Alibaba pues sería el siguiente player más importante, aunque sobre todo está en China, y tendría pues aproximadamente el 6% del total del mercado. Y los que están perdiendo cuota de mercado, porque están, como veis aquí en esta línea, están yendo para abajo, ¿no? A medida que pasan los trimestres, pues son otros competidores más pequeños, y también IBM. Los demás de los que hemos hablado, Alibaba, Google, Microsoft y Amazon, son los que están creciendo pues a base de robarles cuota de mercado a otros competidores más pequeños, o a IBM también, que veis que ha perdido pues bastante cuota de mercado desde 2017 hasta ahora. Seguimos hablando de los ingresos de Amazon, y en este caso, bueno, sobre todo yo quería hablaros de lo que es la parte de servicios. Bueno, nos hablan primero también de la parte de tiendas online, que como os decía antes, pues está estancada, incluso decrece. Tenemos la parte de tiendas físicas, que esto sobre todo es en Estados Unidos, que crece un 12%, pero lo que yo os he recuadrado en rojo es lo que quería que nos centrásemos, ¿no? En esta parte, que sería toda la parte de servicios. Tendríamos la parte de los vendedores externos, los 3P, que se llaman, que es la gente que utiliza, pues los vendedores que utilizan la plataforma de Amazon para vender, y a cambio pues le tienen que pagar unas fees, unas comisiones a Amazon. Crece un 9% y ya suponen pues unas ventas importantes, como veis aquí. Tenemos la parte de servicios de suscripción, una parte pues bastante interesante de la empresa, que crece al 10% y ya tiene más de 8.000 millones en ventas. Está bastante bien. Y tenemos también la parte de publicidad, de la que vamos a hablar pues ahora en adelante un poquito más, y que ha crecido un 18%, que es un crecimiento bastante superior al que han presentado competidores, que su negocio es la publicidad, como puede ser Alphabet, que creció un 13%, o como puede ser Facebook, o Meta, que ahora se llama Meta, que decreció un 1% en los ingresos. Entonces, ojo a esta parte del negocio, que ya genera en este trimestre más de 8.000 millones en ventas, cerca de 9.000, y que, bueno, en los últimos meses sí que se está hablando más del advertising de Amazon, pero yo hace un par de años no escuchaba a nadie hablar de esta parte del negocio, y es una parte muy interesante. Y finalmente tenemos AWS, que ya hemos visto antes, que creció un 33% y tiene más de 19.000 millones. Así que para mí esas 4 partes que os he recuadrado en rojo son las más importantes del negocio y todas están creciendo. Lo que os comentaba antes, la parte del negocio publicitario de Amazon, pues actualmente ya genera más ingresos que YouTube, para que nos hagamos a la idea, y YouTube genera bastantes ingresos para Google. Y encima, no es solo que genere más ingresos. Ya hemos visto, bueno, os lo vuelvo a poner, que generaba en el último trimestre 8.757 millones, y YouTube en el último trimestre generó 7.340. Genera 1.000 y pico millones más de ventas que YouTube. Y encima, lo que os digo, YouTube, bueno, sí que es cierto que se ha visto penalizado, pues igual por una base comparable muy dura también,
y por ciertos problemas, pero solamente creció un 5% en el último trimestre, mientras que la parte de publicidad de Amazon está creciendo un 18%. Así que ojito con esta parte de publicidad de Amazon, que está creciendo mucho y puede ser muy rentable. Aquí os pongo estimaciones para el futuro y bueno, datos también de 2020 y 2021 de cuál es la cuota de mercado tanto de Amazon como de Meta como de Alphabet en la parte de la publicidad. En este caso es datos de lo que sería la cuota de mercado de Estados Unidos, pero vemos cómo, aquí lo podéis ver, cómo Amazon pues ha ido evolucionando y se estima pues que cada vez va a tener una mayor cuota de mercado y va a seguir creciendo a muy buenos ritmos. Entonces parece que las previsiones para esta parte del negocio son muy buenas. Y si cogemos los casi 9.000 millones que tenían este trimestre en ventas y lo anualizamos, lo multiplicamos por 4, pues ya tiene unos 36 billones en ventas, aunque realmente serán más porque el cuarto trimestre es un trimestre mejor para las compañías publicitarias y realmente tienen más ingresos. Así que podríamos estar hablando de que es un negocio que ya rondará los 40.000 millones en ingresos este año. Sobre la parte de la publicidad nos hacían este comentario. Todavía vemos un fuerte crecimiento de la publicidad. Una vez más, tiene que ser positivo tanto para el cliente como para la marca. Creo que nuestra ventaja es que tenemos una publicidad muy eficiente. Y además algo interesante de la parte de publicidad de Amazon es que el cliente, cuando le pones publicidad dentro de la página de Amazon, el cliente está en modo compra. No es como cuando tú estás viendo un vídeo, por ejemplo, de YouTube y de repente te sale un anuncio que te están vendiendo, por ejemplo, unas zapatillas. Es que cuando tú ves un anuncio en Amazon, el cliente está en modo compra. Te has metido ahí para comprar algo y es más fácil que termines pues comprando ese producto. Ahora pasamos a hablar de algo que está relacionado con una inversión de Amazon y que tiene que ver con la pérdida que nos han presentado en este trimestre. Bueno, Amazon está invertido, tiene fuertes inversiones en una empresa de vehículos eléctricos que se llama Rivian y de la que ya hemos hablado pues en algunos trimestres, ¿no? Porque, bueno, ha influido bastante en los beneficios de la empresa. Y como podéis ver aquí, Rivian, pues desde que salió a bolsa llevó un desplome increíble. Salió a bolsa a $130 por acción y actualmente está a 34. Entonces, pues evidentemente, cuando tú estás invertido en una empresa así, tienes una participación importante, pues estos movimientos que hacen el precio de sus acciones tú te lo tienes que reflejar como un beneficio o como una pérdida contable. En este caso de Amazon, pues como una pérdida contable. Entonces, pues aquí nos decían, esto es un copia-pega de la conference call, reportamos una pérdida neta generada de 2.000 millones en el segundo trimestre. Si bien centramos principalmente en nuestros comentarios en los ingresos operativos, señalaría que esta pérdida neta incluye una pérdida de valoración antes de impuestos de 3.900 millones por este tema contable que os decía que se atribuyen a la inversión en acciones ordinarias de Rivian. Hace unos trimestres Amazon nos presentó unos muy buenos resultados y unos EPS muy por encima de los analistas y fue por lo contrario, porque al salir a bolsa esta empresa, pues Amazon se tuvo que reflejar en sus cuentas un beneficio muy grande por el movimiento en el precio de las acciones, ¿no? Porque valía mucho más que lo que Amazon había invertido inicialmente antes de salir a bolsa esta empresa. Ahora es el caso contrario. Realmente esto solo es una pérdida sobre el papel. Es una pérdida de una valoración que tú tenías en un activo o en una inversión como son las acciones de Rivian y que actualmente vale menos. ¿Vale? Entonces es ese reflejo de la contabilidad lo que ha impactado pues, en estos resultados. Sobre Amazon Prime también nos hablaban, nos decían que el programa de membresía de Prime pues, sigue siendo un impulsor clave de su negocio a través de las tiendas en todo el mundo y continúan pues, innovándolo y mejorándolo, ¿no? Haciendo que cada vez sea pues, más útil, más valiosa y mejor pues, esta suscripción. También nos hablaban de que próximamente, el 2 de septiembre, se va a estrenar pues, la nueva serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, que creen que puede tener pues, mucho tirón, ¿no? Y hay muchísima gente esperando. Ya sabéis que hay mucha gente que es muy fan de esta saga. Entonces esto puede impulsar pues, el número de suscripciones en Prime. Y también, pues además, van a tener disponible a partir del 15 de septiembre acceso exclusivo a los juegos de la NFL. Entonces esos dos comentarios nos hacían respecto a Prime. Y también yo compartía con vosotros que recientemente pues, se había subido la cuota de suscripción anual y también la mensual, lógicamente, de este servicio. Aquí tenéis los precios, cómo quedarían en Europa, ha sido esta subida, y hace unos meses pues ya anunciaron esta subida en Estados Unidos. Vale, aquí podéis ver cómo las subidas van pues desde el 20% en Reino Unido, donde cuesta 95 libras al año, hasta el 43% que se subió en Francia, que es en el país que más se subió,
que bueno, ahora mismo cuesta pues unos 70 euros al año, y en países como España, Italia o Alemania las subidas han sido más leves, 30% en Alemania, 39% en España y en Italia, y el precio pues en España y en Italia es donde más barato es de todos estos países, que yo creo que es una suscripción que está muy bien y ofrece pues mucho, ¿no? Por 50 euros al año pues te ofrece un montón de servicios. Esto, como os comentaba, ya era esperable porque en Estados Unidos ya habían subido los precios pues hace unos meses. Para la parte final del vídeo, antes de ver un poquito pues la valoración a la que viene cotizando la empresa y un poco lo que estiman los analistas, pues vamos a ver las estimaciones o el guidance que nos da la propia empresa. Nos dan estimaciones, en este caso, para el Q3. Aquí os he puesto un pantallazo. Y ellos nos dicen algo importante, que el Prime Day que hemos tenido el mes de julio, que fue el día 11 y 12, pues está incluido en este guidance que nos dan del Q3, ¿vale? Entonces esto pues probablemente ha inflado un poco el guidance porque son días en los que se vendió muchísimo. Bueno, aquí vemos guidance o guía para el tercer trimestre de 2022. Esperan que las ventas se sitúen entre 125 billions, 125.000 millones, y 130.000 millones, 130 billions. Eso supone un crecimiento entre el 13 y el 17% anual comparándolo con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que esperan que pues se acelere el crecimiento. Nos han presentado un 8% de crecimiento en este trimestre, pues esperan que esté entre el 13 y el 17. Además, este guidance anticipa un impacto negativo de casi un 4%, de 390 puntos básicos, por el cambio de divisa. En cuanto a la parte de beneficio operativo, pues ellos esperan que todavía pues presenten o pocos beneficios o ninguno, ¿vale? Nos dicen que el beneficio operativo estará entre $0 y 3,5 billions. Esto debería pues tardar en recuperarse un tiempo, pues hasta que se normalice la inflación, ¿no? Entre otras cosas. Y esto pues sería una caída si lo comparamos con los 4,9 billions del mismo trimestre del año anterior. Pero bueno, de momento a mí esto es algo que no me preocupa mucho, porque la empresa, cuando las cosas se normalicen, pues volverá a beneficios. Mientras tanto, pues sigue creciendo en cuanto a ingresos. Bueno, pues ya estamos aquí en Ticker. Vamos a hacer una valoración rápida, ¿vale? Que se está alargando un poco el vídeo. Ya haremos una más en profundidad más adelante, si veo que os interesa. Como podemos ver, pues es una empresa que ha venido creciendo. Aquí os pongo datos desde el 2012, donde tenía ingresos de 61.000 millones, pues hasta 2021, donde tiene casi de 470.000 millones. Entonces es una empresa que ha venido creciendo históricamente a buenos ritmos, a un 25,4% anual compuesto, pues en este periodo que os muestro, ¿no? Desde 2012-2013 hasta 2021. ¿Qué opinan los analistas de la empresa, ¿no? ¿O qué va a seguir pasando en el futuro? Bueno, pues las estimaciones de analistas, vamos a recortar los datos, desde 2022 hasta 2026, son que siga creciendo la empresa a un ritmo inferior al que ha venido creciendo. Aquí podéis ver, pues, en cada uno de estos años qué crecimientos estiman, pero es un 14% anual compuesto, si lo queréis ver así a modo de resumen. ¿Qué más estiman los analistas? Bueno, pues esto son los márgenes operativos de la empresa. Y si recordáis, yo antes os he dicho que cada vez Amazon pues tiene un mayor peso en la parte de servicios. Como ya hemos visto en otros vídeos, pues la parte de servicios es una parte más rentable. Entonces, lo que estiman los analistas es que los márgenes EBIT vayan incrementándose en el futuro. Este año probablemente la empresa pues tenga unos márgenes EBIT muy bajos, o incluso a lo mejor genera pérdidas en el conjunto del año, estoy hablando, pero a medida que esto se vaya normalizando, las estimaciones son que esos márgenes de beneficio, tanto operativos como márgenes netos, todos los márgenes de la empresa, pues se vayan expandiendo por todo este tema que os decía de los servicios, ¿vale? Y tiene bastante sentido. Las acciones, ¿cómo están cotizando actualmente? Bueno, pues yo creo que la forma más correcta que tenemos ahora mismo de valorarla es por EV/EBITDA. ¿Por qué no lo valoramos por PER o por flujo de caja libre? Bueno, pues por flujo de caja libre habría que hacer una serie de normalizaciones porque la empresa está invirtiendo muchísimo. Habría que normalizar el CAPEX, ¿vale? En este vídeo no hemos hablado del CAPEX, pero en otros vídeos de Amazon sí que he hablado. Y yo creo que ahora mismo pues no tendría demasiado sentido, o al menos sin hacer esas normalizaciones. ¿Por qué no lo valoramos por PER, por ejemplo? O por EBIT. Bueno, pues porque actualmente la empresa ya hemos visto que está incurriendo en pérdidas porque no está siendo todavía capaz de transmitir pues todos esos incrementos de costes, o no está queriendo transmitirlos a los clientes, y entonces pues el beneficio neto está afectado. Entonces, bueno, podríais hacer una serie de normalización, pero creo que en este caso es mejor verlo con el ratio EV/EBITDA, que vamos a llegar a una conclusión pues parecida. Actualmente podemos ver cómo la empresa está en uno de los niveles más bajos
por EV/EBITDA de los que ha venido cotizando en los últimos 10 años, de media la empresa solía estar unas 22 veces, incluso ha habido momentos que ha estado por encima de 30, y actualmente pues está unas 18, ya ha llegado a estar incluso más barata, ha llegado a estar unas 15 veces. Entonces, bueno, atendiendo a valoraciones históricas, parece que la empresa pues estaría por debajo, ¿no?, de su media histórica, y parece que una valoración razonable. Ojo, esto no quiere decir, por supuesto, que la empresa no pueda caer por debajo incluso de los mínimos de 14 veces que ha estado cotizando de EV/EBITDA, pero sí que es cierto que parece que la valoración podría ser razonable. Pero tenéis que tener en cuenta esto, que Amazon probablemente lo que podemos estimar este año es lo que os comentaba, que los beneficios pues vayan a ser muy bajos, mucho más bajos que el año pasado, y eso en caso de que presente beneficios al final del año, y que a medida que se vaya normalizando y la empresa pues siga creciendo en la parte de servicios, se vaya normalizando pues todo el tema de la inflación, por ejemplo, todos esos aumentos de costes pues sean repercutidos correctamente a los clientes, se normalice el precio del petróleo y pues todas estas cosas que están impactando a la empresa, pues la empresa volverá a generar beneficio neto, y ahí ya podremos valorarla pues por... Pero bueno, yo creo que actualmente pues el mejor ratio que tenemos para valorarlo, sin hacer ningún tipo de normalización, sería el EV/EBITDA, pues por estos motivos que os cuento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, no me quiero enrollar más, espero que os haya parecido interesante, no sé si tenéis Amazon en cartera o qué opináis de esta empresa, pero es una empresa bastante interesante, la verdad. Y recordad que si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y nos vemos en futuros vídeos.